el curso de Derecho Familiar el día 25 de agosto del año 2021. Espero que estén teniendo una buena jornada y les recuerdo la importancia, desde ya una reiteración, de poder ir revisitando las lecturas que están indicadas en Moodle para que vayamos avanzando de forma idónea y completa en cada una de estas exposiciones. Como ustedes ya habrán advertido, se ha generado bastante discusión a propósito del concepto de familia. Hay muchas otras cuestiones que quedan pendientes, sin duda que sería fruto de una profundización de algunas ideas, pero puede que siempre se nos quede alguna eventual reflexión en el tintero, a la cual yo quiero también hacer referencia en cuanto a que es importante que ustedes mismos las vayan generando, las vayan dejando plasmadas en el mismo grupo Teams o en el chat de la clase para que justamente vayamos generando este debate. Usted se ha dado cuenta que en el estudio del derecho familiar vamos a tener permanentemente mucho nivel de reflexión enfrentado con posiciones que son muy distintas, ¿ya? Así que si no existe ningún elemento previo de reflexión o discusión o duda o consulta, podemos dar entonces inicio a lo que vamos a ver a partir de la sesión del día de hoy. ¿Bien? Dudas, consultas, porque hoy día ya vamos a empezar a adentrarnos al estudio ya del derecho familiar. Ojo, y me gusta más bien usar justamente este término de derecho de familiar más que de derecho de familia, ¿ya? Y luego les voy a explicar el por qué prefiero ese constructo como una noción que es un poco más amplia, ¿ya? ¿Dudas o consultas? Por favor, les pido que las dejen planteadas en Teams. Voy a hacer la exposición y en algún momento voy a abrir la pantalla para generar un espacio de reflexión. Dudas, consultas, chat de Teams, ¿ok? Bien, comencemos entonces con la exposición de estas primeras categorías que quiero compartir con ustedes el día de hoy, ¿ya? Porque vamos a empezar a hablar sobre el derecho familiar, el contenido del derecho familiar, las características del derecho familiar, y vamos a enfocarlo justamente casi al final de la misma sesión hacia los principios que informan al derecho de familia, sobre todo porque les anticipo que el derecho de familia, sin duda, es un derecho que, que está orientada justamente hacia una construcción es un derecho más de principios que un derecho de reglas, que vamos, insisto, a plantearlo un poco más adelante. Comencemos entonces con esta primera idea respecto de que yo creo que siempre resulta necesario aclarar que prefiero siempre utilizar el término derecho familiar en vez de derecho de familia, porque yo creo que en ese sentido esto da cuenta de las profundas y permanentes transformaciones de la regulación jurídica que ha sufrido justamente esta dimensión del derecho que regula el derecho familiar, ¿ya? Especialmente, incluso con leyes que son, yo diría que una de las primeras normas que ya entraron a esta dimensión nueva de entregar un nuevo modelo de construcción jurídica a partir de la ley 19.935, que por ejemplo estableció la igualdad de los cónyuges en los efectos personales. Y también porque cuando nosotros hablamos de derecho familiar, me parece que podemos representar más idóneamente en el sentido que incluye también a los distintos tipos de relaciones familiares, ¿ya? Por tanto, vamos a darnos cuenta que el derecho familiar puede que en algún momento se construya como un derecho de familia también, pero el énfasis siempre se encuentra en la protección de los derechos de los integrantes de la familia, es decir, de sus relaciones de familia, y no en la protección de uno o más modelos de familia que son determinados o pueden quedar muy cortos en cuanto a la configuración actual de la sociedad. El derecho familiar, sin duda, corresponde a todo un grupo de vinculaciones jurídicas establecidas por la ley y respecto de los individuos que han contraído, por ejemplo, matrimonio o que se han conocido carnalmente o que estén unidos por parentesco. Nos decía incluso el profesor Rosell en sus primeros escritos del derecho de familia. En cambio, para el profesor René Ramos, el libro que usted tiene también como libro base del curso, al hablar del derecho de familia propiamente tal, decía, mire, ¿sabe qué? El derecho de familia hay que definirlo desde un punto de vista objetivo, ¿ya? Como un conjunto de normas y preceptos que regulan las relaciones que mantienen entre sí los integrantes de un grupo familiar. Y ahora también, sí, visto también de un punto de vista subjetivo, que también son los derechos de familia, y con esa expresión nosotros hacemos referencia a las facultades
o poderes que nacen de aquellas relaciones que dentro del grupo familiar mantienen cada uno de los miembros con los demás para el cumplimiento de los fines superiores en la dinámica o entidad familiar, ¿ya? Si nosotros nos enfocamos también desde un punto de vista del derecho comparado, el derecho comparado puede ir construyendo también la noción de un derecho de familiar, un derecho de familia, en cuanto a que el derecho de familia es el conjunto de normas que rigen las relaciones jurídicas de familiares en sí mismo consideradas. Por tanto, bajo esta visión, creo que se destacan las relaciones familiares, las en el matrimonio, las que se fundan en el matrimonio, las que se fundan, por ejemplo, en uniones convivenciales, en las relaciones paterno-filiales, en las tutelas y guardas y también el parentesco, que vamos a ver también más adelante, sin perjuicio de que usted también ya esto lo estudió cuando estudiamos, por ejemplo, eh, sujetos de derecho, estudiamos el Estado civil, dentro de aquello estudiamos el parentesco, y recordemos que el parentesco sin duda es el vínculo de familia que existe entre dos o más personas y que derivan de las relaciones de sangre o de consanguinidad, o que aquellas que derivan de la suscripción a un vínculo jurídico determinado. En nuestro sistema jurídico, matrimonio y acuerdo de unión civil. Vamos a ir viendo entonces después más adelante las distintas distinciones que existen entre el parentesco y las consecuencias jurídicas que emanan del parentesco, y no solamente a quizás la forma de cómputo que usted ya sabe, de cómo se computa el parentesco en línea recta o en línea colateral, sino que también cuáles son los efectos que emanan del parentesco, porque valga la prevención, el parentesco produce efectos, tanto efectos civiles, efectos procesales, efectos penales y también otros efectos que pueden ser muy particulares, por ejemplo, en el ámbito del derecho administrativo, porque el parentesco en ciertos casos genera incompatibilidad para poder ejercer ciertos cargos públicos, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos justamente el parentesco. Pero recordemos, el parentesco es un vínculo de familia, ¿ya? Por tanto, el vínculo o este derecho familiar también puede ser, como les digo, como el conjunto de normas jurídicas que regulan la vida entre los miembros de una familia, sus relaciones internas, así como las externas, respecto de la sociedad y otras familias, e incluso con el propio Estado, ¿ya? Recuerde con la lectura el principio de intervención mínima del Estado justamente en la dimensión jurídico-familiar, ¿ya? Pero fíjese que no quisiera dejar de lado, porque usted sabe que gran parte de la legislación de familia está tomada desde el modelo jurídico español, porque en España el derecho de familia es aquel sector del derecho civil que regula las relaciones entre los cónyuges y parientes y, por extensión, entre las personas que se encuentran en una situación semejante a ellos, como pueden ser los pupilos, cuya relación con sus tutores se aproxima a la que mantienen los hijos menores con sus progenitores, ¿ya? Pero creo que para nosotros, para este curso, nosotros podemos ir planteando que, más allá de lo que nos decía incluso el profesor Castantoeña en su tratado de Derecho de Familia, creo que nosotros podemos hablar lisa y llanamente de derecho familiar como aquel conjunto de normas que establecen los derechos y deberes que rigen las relaciones personales y patrimoniales entre los integrantes de una familia y las relaciones de estos con terceros. Y este concepto, creo que va más en sintonía también con el constructo normativo que emana de la Ley 21.150, que introduce justamente el concepto legal de familia, ¿ya? Entonces, creo que por eso es que es más legítimo, bueno, no es más legítimo, sino que es más idóneo hablar de derecho de familiar más que de un derecho de familia, porque no es un solo tipo de familia. Ya sabemos que la Constitución desde ya anticipadamente da un reconocimiento a toda tipología de familia, ¿bien? No solamente aquellas que están paradas en un vínculo jurídico como el matrimonio y el acuerdo de unión civil, sino que también otorga reconocimiento a la familia. Por favor, y esto lo dijimos en la última sesión también, no confundamos el reconocimiento de la familia como tal, y en cuanto a su forma de construcción distintas y diversas, atendidas a las que nosotros ya sabemos que la familia se constituye y surge a propósito de fenómenos socioculturales, que son muy distintos entre cada sociedad, a saber determinar los modelos o formas en que el Estado y el ordenamiento jurídico protege a cada una de las tipologías familiares. Que esa es otra situación que hay que revisar y que justamente es propia del curso, que nos permite justamente incluso construir una pregunta que está formulada incluso en el temario del examen de grado, que son las herramientas de protección a la familia. Y ahí nosotros tenemos que saber distinguir cuáles herramientas protegen a la familia amparada en un vínculo jurídico como el matrimonio o por unión civil, y cuáles herramientas se pueden plantear para la búsqueda de
el resguardo de derechos para aquellas familias que están constituidas, por ejemplo, a partir de una unión de hecho. Y cuando estudiemos eso, vamos a ir viendo que también hay diferentes clasificaciones de las uniones de hecho, porque no todas tienen la misma finalidad, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿ya? Pero les insisto, desde esta humilde y particular visión académica, creo que nosotros podemos hablar más propiamente de un derecho familiar, y dentro de aquello nosotros lo entendemos como aquel conjunto de normas que establecen los derechos y deberes que rigen las relaciones personales y patrimoniales entre los integrantes de una familia y las relaciones de estos con los terceros. Incluso dentro de esos terceros puede estar el Estado. Pero insisto, creo que esa noción o concepto preliminar que les estoy compartiendo puede ser más real y aplicable a los constructos sociales y a la época en que estamos viviendo. Porque bajo esta noción veremos que, como les he indicado, por ejemplo, en contraste con la definición de derecho de familia de Rosell, o incluso de René Ramos Paso, en que no proponemos al matrimonio necesariamente como uno de los hitos fundantes de la familia, sino que reconocemos como una de las tantas realidades que permite el ordenamiento, pero no la única, ¿ya? Entonces, no deja de ser, como lo dice Ferrara, un conjunto que es más o menos complejo de normas jurídicas, ¿ya? No son normas sencillas, porque no son normas meramente patrimoniales, son normas técnicas que van ligadas con otras normas propias de otras ciencias, como por ejemplo la psicología o la sociología. Entonces, por eso es tan importante que vayamos teniendo también como elemento integrador del estudio del derecho familiar la necesaria coincidencia o necesaria, la necesaria posibilidad de ir vinculándola con otras áreas de las ciencias sociales. No es solamente un área meramente jurídica, sino que se vincula con áreas de la sociología y la psicología, ¿ya? Previo a empezar a revisar las características del derecho de familia, que usted también las puede encontrar en el libro del profesor René Ramos Paso, creo que también es relevante que veamos, oiga, pero ¿cuál es el contenido del derecho familiar? Y vamos a ver que con lo que ya hemos construido durante las últimas sesiones, podemos ver que el derecho familiar tiene como objeto el estudio de la familia, a sus diversos tipos y estructuras, y además los efectos jurídicos de las relaciones personales y patrimoniales entre los integrantes del grupo familiar y sus relaciones respecto de terceros. Por tanto, el contenido consta en una parte en general que va relacionada con la familia, con su concepto, su naturaleza jurídica, sus distintos tipos o funciones, entre otras, así como también con los distintos aspectos dogmáticos sobre el derecho familiar, como la disciplina jurídica, especialmente en cuanto a sus características, principios, autonomía, la influencia de los derechos humanos y, ojo, sobre todo su proceso de constitucionalización, que es un gran tema que creo que puede ser objeto también de reflexión jurídica. Incluso otro antes, ¿el derecho de familia es parte integrante del derecho civil o es un derecho distinto? Porque, ojo, nosotros vamos a ver que no nos encontramos frente a normas que sean o donde comparezca totalmente la autonomía de la voluntad. Son normas que generalmente son de orden público, pero ¿por qué son de orden público? ¿Ya? ¿Porque lo dice el legislador? ¿O porque surge la necesidad social de que tengamos regulaciones que sean un poco más estrictas? Entonces, lo vamos a ir discutiendo. Entonces, en ese sentido, existen normas, sin duda, de carácter estructural, que son todas aquellas a través de las cuales se organizan los distintos tipos de familias que están reconocidos por el ordenamiento jurídico, como por ejemplo el matrimonio y el acuerdo de unión civil. Y además, sobre todo, por ejemplo, a propósito del análisis de la filiación y sus distintas fuentes y formas de poder determinarlas, que vamos a estudiar más adelante en el curso, ¿ya? Y también otras tantas que se ajenan a los efectos que derivan de la filiación, ¿ya? Entonces, son todas normas de carácter estructural. Pero también nosotros debemos considerar tanto los efectos personales, como por ejemplo, que se generan en el matrimonio, el deber de fidelidad, el respeto recíproco, y en el acuerdo de unión civil, como el deber de ayuda mutua, o en el caso de las relaciones que son paterno-filiales, el cuidado personal, la relación directa y regular, como los efectos de carácter patrimonial, es decir, todas aquellas contraprestaciones que tienen un contenido económico patrimonial, como por ejemplo en materia de matrimonio, los regímenes patrimoniales, sociedad conyugal, participación en los gananciales, o la separación total de bienes, o también las que dicen relación con el acuerdo de unión civil, la forma en que se regula y protege jurídicamente y de forma patrimonial el acuerdo de unión civil, pero también las obligaciones alimenticias, la compensación económica, y sobre todo un tema que me gustaría, jóvenes, realmente tratar de abordar en este curso, que es la responsabilidad en el derecho de familia. So, ustedes, yo entiendo que todos vienen ya
aprobado el curso de responsabilidad civil propiamente tal, donde ustedes pudieron hacer la diferenciación entre la responsabilidad civil contractual y la extracontractual. Créanme que me encantaría poder incluso compartir con ustedes alguna especie de seminario justamente respecto a un tema que me ha tocado tratar muchas veces académicamente, que es la responsabilidad dentro del derecho de familia, que incluso tengo un módulo construido a propósito de la responsabilidad o del daño intrafamiliar. Entonces, nótese que ahí tenemos otra situación que creo que sería interesante que la fuésemos desarrollando. ¿Y esto por qué? Porque vamos a adentrarnos en un momento más a propósito de los principios que informan el derecho a familia, y uno de los principios que vamos a ver que puede existir justamente acá es el principio de solidaridad familiar. Pero la pregunta que surge hacernos respecto a este principio, que vamos a analizar más adelante, es ¿hasta qué punto existe el deber de tolerancia dentro de las relaciones familiares respecto de la producción de ciertos daños? Ojo, y cuando hablo de daños, o hito generador de daño, no solamente me refiero a daño físico, sino que también a aquellas todas vulneraciones que pueden ser de entidad psicológica, económica, entre otras. ¿Ya? Entonces, creo que es interesante ir planteando algunas ideas en esas áreas porque justamente esto tributa a un derecho que es dinámico. ¿Ya? Sigamos entonces avanzando con el contenido. Ahora, fuera también de estas materias, existen también otras contenido del derecho familiar de contenido proteccional. Por ejemplo, como todas aquellas relaciones que van vinculadas con la violencia intrafamiliar y sobre todo respecto de las medidas de protección en caso de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, pero también de personas adultas mayores, ¿ya? Y además, tenemos que considerar que hay otros cuerpos legales, como por ejemplo el Código del Trabajo, que también establece regulación proteccional en esta área para la familia. Eh, En cierta forma, el derecho familiar o las normas sobre derecho familiar, que no tienen necesariamente el fin de regular la familia, pero sí muchos otros cuerpos legales tienden a protegerla o a favorecerla, ¿ya? Por tanto, el profesor Díez, Picasso y Gullón incluso decía que son constitutivas del derecho de familia todas aquellas normas de organización de las relaciones familiares básicas y las que resuelven los conflictos de intereses que dentro de esas relaciones se pueden llegar a plantear. No son, en cambio, normas del derecho de familia, creemos nosotros, aquellas otras que, aunque tengan en cuenta, por ejemplo, un fenómeno familiar o protejan un interés familiar, objetivamente deben entenderse que forman parte de otra disciplina, como por ejemplo las del derecho tributario o las del derecho laboral. Entonces, en ese sentido, entendamos que las normas del derecho familiar van dirigidas solamente a la regulación del constructo jurídico, tanto en las obligaciones personales y patrimoniales que derivan de los integrantes de la familia. No son normas del derecho de familia, por ejemplo, aquellas que eventualmente sí pueden llegar a tutelarla. Insisto, como las normas del derecho del trabajo o las normas del derecho tributario. Por ejemplo, a propósito del derecho del trabajo. O sea, usted sabe que el Código del Trabajo regula el trabajo de las personas menores de edad. Bueno, pero esas normas que regulatorias no son propias del derecho de familia, no. Son solamente normas de protección propias del derecho del trabajo. No son normas que emanan del propio derecho familiar. Y esto es importante porque vamos a ver que las normas del derecho de familia tienen un contenido preceptivo y normativo distinto a las otras normas, ya sea en su duración o eventualmente en la forma en que vamos a sancionar la vulneración a una obligación o a un derecho que emana del derecho de familia o del derecho familiar, ¿ya? A partir entonces de que nosotros hayamos determinado cuál es el contenido del derecho familiar, recién entonces podemos empezar a visorar cuáles pudiesen ser las características del derecho familiar, ¿ya? Y vamos a ver que el derecho familiar tiene bastantes características y que me permito quizás compartir alguna enunciación. Muchos autores pueden ir proponiendo muchas características del derecho de familia o del derecho familiar, valga la precisión más adelante que las vamos a hacer sinónimo, ya, para fines meramente pedagógicos, pero ya hemos construido la diferencia entre un derecho de familia y un derecho familiar. Pero dentro de las características también nosotros nos vamos a encontrar muchas nomenclaturas. El profesor René Ramos Pasos dará una, el profesor Troncoso Larronde dará otra, pero creo que sería también omnicomprensivo proponerle la siguiente, porque fíjese que las características del derecho de familia es que, primero, genera efectos personales y patrimoniales. En segundo lugar, tiene un rol protector de los más débiles.
En tercer lugar, establece vínculos intuito-persona. En cuarto lugar, es una disciplina que se centra en la condición de persona o estado civil. En quinto lugar, en las normas de familia existe un interés socialmente comprometido. En sexto lugar, contiene normas de orden público familiar. En séptimo lugar, crea derechos y deberes familiares. Y por último, pudiésemos plantear una idea de que es un derecho de principios, o es un derecho que está fundado más bien en los principios que en un derecho de reglas, ¿ya? Pero también no podemos desconocer que el profesor René Ramos Pasos nos puede dar otra orientación respecto a las características, ¿ya? Que justamente, en primera instancia, vamos a revisar estas características del profesor René Ramos Pasos para luego pasar a hablar de esta nueva visión de las caracteres del derecho familiar. Primero, el profesor René Ramos Pasos dice que las normas del derecho familiar son de eminentemente contenido ético, ¿ya? Porque, por ejemplo, sin duda, hay algunas situaciones en las cuales nos vamos a encontrar con normas que establecen sanciones, pero siempre mucho más atenuadas dentro del contexto de familia. La pregunta es, ¿por qué se atenúa? Algunos han dicho porque justamente igual tiene importancia este principio que vamos a ver más adelante, que es el de la solidaridad familiar, ¿ya? O también encontramos preceptos que están sin ningún tipo de sanción, aun cuando se genere una afectación a un derecho determinado, ¿ya? Por ejemplo, imagínense, si una persona no reconoció a un hijo, no está obligado a pagar alimentos, pero aun cuando la obligación también devenga en moral, ¿se da cuenta? Solamente va a quedar legalmente determinada cuando se demande reconocimiento y el reconocimiento salga válido, ¿ya? Ahora, cuando estudiemos filiación, vamos a estudiar también ciertas situaciones en las cuales, mientras el no nato no haya nacido, mientras el nacitor no haya nacido, también se puede demandar el reconocimiento y se puede demandar también incluso el pago de una pensión de alimentos, aun cuando todavía no se haya nacido o nacido vivo, ¿ya? Así lo vimos también que lo establece el artículo primero del artículo 14, de la ley 14.908, ¿ya? Por tanto, tiene un contenido eminentemente ético, ¿ya? Pero también es una dimensión jurídica donde se revisan condiciones personales o estados que son inherentes a la persona que imponen deberes por parte del ordenamiento jurídico. Ejemplo de aquello, por ejemplo, cuando se habla de la patria potestad, veremos que la patria potestad establece un. Mire, y aquí siempre ha sido mal entendida la patria potestad, porque la patria potestad es el conjunto de derechos que tiene el padre respecto de la administración de los bienes del hijo que no está emancipado, ¿ya? No dice razón con el, el, el cuidado personal o la obligación de dirigir de cierta forma la vida de los hijos inicialmente, no, dice razón con aspectos de carácter patrimonial y por medio de la patria potestad se ejerce lo que se denomina el usufructo legal sobre los bienes del hijo. Por tanto, esta norma es del derecho a familia, tiene una orientación patrimonial, pero que emanan de una disciplina de condiciones que son personales o estados inherentes a la persona y que son impuestos como derechos y como consecuencias jurídicas, por ejemplo, en este caso, de la filiación, pero más todavía, porque son absolutos. Ejemplo de aquello. Una persona para poder contraer matrimonio lo puede hacer a partir de los 16 años. Pero para poder celebrar el contrato de matrimonio con menos de 18 años y siendo mayor de 16 años, se requiere de una autorización, disenso de los ascendientes de aquella persona que quiere contraer matrimonio con minoría de edad. Pero si los ascendientes no quieren que contraiga matrimonio, es que están ejerciendo un derecho que es de carácter absoluto. No amerita reclamación judicial para tratar de revocar una solución. Por tanto, en ese sentido, vemos que también, por el estar enfocada dentro del contexto del derecho familiar, son normas que establecen condiciones personales o estados que son inherentes a la persona y que se imponen incluso como derechos absolutos, ¿ya? También hemos visto, y lo hemos mencionado en las anteriores sesiones, en que en las normas del derecho familiar, sin duda, existe un amplio predominio del interés social sobre el interés particular. Y eso genera una serie de consecuencias que ahí aparecen reflejadas y que las vamos a ir desarrollando de a poco en lo sucesivo. Pero vea, sé que desde ya se advierten y predomina el interés social por sobre el interés particular. Por eso entonces nosotros podemos ver que, en primera instancia, generalmente las normas que regulan el derecho familiar son de orden público.
¿ya? Son indisponibles por las partes no pueden alterar los efectos. Por ejemplo, las partes no pueden decir, mire, ¿sabe qué? Nos vamos a casar bajo el régimen de sociedad conyugal, pero en este sentido vamos a alterar la administración y va a ser hoy día la mujer la que administra la sociedad conyugal. Lamentablemente, el día de hoy eso no se puede. Otro ejemplo. Mire, ¿sabe qué? Yo voy a reconocer a un hijo, pero el reconocimiento lo voy a hacer solamente por 5 años. No podemos alterar los efectos que están determinados porque estamos frente a normas de orden público. Y por tanto, como ahí viene, vemos que son imperativas e inderogables por las partes. Por otra parte, no es que solamente las partes no pueden alterarlas, tampoco pueden derogarlas y sustituirlas por otras en virtud del principio de la autonomía de voluntad, que nos lleva a plantear también que justamente en el área del derecho a familia, la autonomía de la voluntad no desempeña un rol preponderante. Sí es importante porque inicialmente siempre existe la libertad de las personas para poder acceder a un supuesto normativo, pero otra cosa es que no pueden alterar, no pueden discutir libremente el contenido de la norma jurídica. Veas entonces, por ejemplo, las consecuencias que emanan del principio de la autonomía de la voluntad, que a estas alturas del curso usted ya también tiene que tener clara por los otros cursos, y si en algún momento usted quiere, incluso puede ir a revisarlo, porque también muchas veces lo comparto en mi Facebook académico, ¿ya? También es importante que veamos que en materia de derecho a familia, los derechos generalmente son recíprocos, ¿ya? Pero no siempre. Por ejemplo, el deber de alimento. Por ejemplo, claro, los hijos tienen la obligación o tienen la posibilidad de exigir alimento a sus ascendientes, pero también, recíprocamente, los ascendientes pueden demandar de alimento a los hijos del día de mañana. O sea, por ejemplo, imagínense, si un hijo demandó alimentos a un padre cuando era menor de edad o estaba en necesidad económica, cumpliéndose los presupuestos legales, perfectamente el día de mañana el padre que está en un estado de insolvencia o necesidad económica y siendo una persona mayor de edad o una persona adulta mayor, puede también demandar de alimentos a su hijo. Por tanto, vemos que en el derecho a familia se establecen derechos de carácter recíproco. Lo mismo vamos a ver cuando estudiemos los diversos regímenes matrimoniales, ¿ya? Y también respecto de los derechos y obligaciones que se generan durante el matrimonio y en el acuerdo de unión civil, ¿ya? Por tanto, ahí ya vamos adentrándonos en que también se trata de una serie de derechos, pero también deberes, no solamente en la faz de exigencia, sino que también en la faz de la prestación de vida. Y muchas de estas prestaciones también tienen un contenido ético. Ojo, por ejemplo, dentro de las obligaciones morales está, por ejemplo, el débito conyugal. Es la obligación que tienen los cónyuges de mantener y sostener relaciones sexuales durante el matrimonio. Ese es un derecho y también constituye un deber, pero de carácter moral. Con lo cual, eventualmente nosotros ya sabemos que va a haber una serie de situaciones que no pueden ser jurídicamente forzadas. Por otro ejemplo, el derecho y deber de vivir juntos en el hogar común constituye también una carga o un deber de carácter ético-moral. Usted no puede forzarlo. Ya lo vamos a hablar cuando hablemos del derecho matrimonial, pero vamos a ver que dentro del derecho familiar nos vamos a encontrar con una serie de derechos, pero también deberes, con un contenido ético o moral. Y por otra parte, ojo, no siempre las relaciones de familia tributan en un contenido de igual jerarquía, porque existe un nivel de dependencia, o de, por favor, no quiero hablar de superioridad, sino que eventualmente sí de diferente jerarquía, porque los derechos y deberes que surgen respecto de los padres, respecto a los hijos, no tributan en igualdad, ¿ya? Hay diferencias, ¿ya? Por tanto, las reglas, las normas del derecho de familia devienen en inalienables, intransmisibles, irrenunciables e imprescriptibles, más todavía porque muchas veces estas constituyen derechos personalísimos, ¿ya? Por ejemplo, el derecho de alimentos es un derecho personalísimo, a la vez de ser un derecho personal, ¿ya? Por tanto, eh, por ejemplo, usted no podría, por ejemplo, ceder su derecho de alimentos a otra persona. Lo que usted sí puede hacer es puede renunciar a aquellos alimentos que fueron demandados, que fueron devengados y no han sido pagados, porque ahí pasan a constituir, por ejemplo, una obligación meramente patrimonial, cosa que también vamos a ver cuando estudiemos el derecho a alimentos, ¿ya? Y también vamos a ver que, a propósito de la autonomía de la voluntad, las normas y obligaciones propias del derecho a familia no están sujetas a modalidades, no permite entonces que se alteren los efectos de una determinada institución. Por ejemplo, no sería posible decir, mire, ¿sabe qué? El acuerdo de unión civil que nosotros vamos a suscribir está sujeto a la condición de que efectivamente vivamos juntos.
No podemos introducir modalidades. Tampoco el plazo, como ya he dicho. No vamos a decir, mire, sabe que el matrimonio va a quedar supeditado a una duración de 3 años y que van a ser renovables en la medida que cada una de las partes manifieste su interés en tener el vínculo, ¿ya? Y esto nos hace decantar en que efectivamente, según Ramos Paso, la mayor parte de los actos del derecho a familia son actos solemnes. La solemnidad es la forma en que se exterioriza entonces esta voluntad, ¿ya? Para el profesor René Ramos Paso, y me interesa mucho tener esto en vista antes de pasar a los nuevos principios que informan el derecho a familia, pero hay que tenerlo presente porque se genera mucho debate actual en los tribunales, tenemos principios que fueron fundantes del derecho de familia, ¿ya? Pero tenemos que ponerlo desde el punto de vista de aquellos que existían al momento de la dictación del Código Civil y los que hoy día nosotros podemos ir revisando, ¿ya? Nosotros sabíamos, por ejemplo, que uno de los pilares fundamentales del derecho de familia más clásico era el matrimonio, y sobre todo un matrimonio que era religioso. Esto recién se vino a, a modificar después de la situación del sacristán. Así que, acuérdense que antiguamente era la iglesia la que estaba a cargo de la suscripción y toda la elaboración y sobre todo del resguardo de la celebración de contrato y del matrimonio, ¿ya? Después de la separación de la iglesia y el Estado, a propósito del caso del sacristán, hoy día tenemos que el matrimonio civil es el preponderante, no el religioso, aun cuando también está reconocido, pero hoy día hemos alcanzado y hemos pasado desde la ley de matrimonio civil del 1884, donde el matrimonio, si bien es cierto, era un instituto civil, laico, a que efectivamente el día de hoy tengamos un matrimonio que sea disoluble a partir del divorcio. Ojo, y disoluble no solamente por la existencia de causales de nulidades que siempre han existido y que vamos a estudiar cuando sea pertinente, pero acá hoy día estamos frente a el derecho matrimonial nos permite la disolución del matrimonio a partir del divorcio. Antiguamente también teníamos que ver que muchas normas del derecho de familia eran proteccionales a costo de la capacidad. En un instante, la mujer casada y que se casaba en sociedad conyugal devenía en incapaz relativa. Por tanto, en el año 89 esto se modificó y finalmente después se permite la plena capacidad de la mujer casada, salvo justamente la administración de la sociedad conyugal. Hay una serie de normas que tienen que ir actualizándose con las realidades sociales y contingentes, pero también vemos que a la dictación del principio, a la dictación del Código Civil teníamos que, en materia de matrimonio y familia sobre todo, familia y matrimonio, perdón, en ese orden, en materia del régimen de sociedad conyugal, la administración le correspondería concentrada y únicamente al marido. En cambio, hoy día, a partir de una serie de introducciones de modificaciones, se permite incluso algunas limitaciones a la potestad de administración del marido, pero también se crean figuras que son ventajosas para la mujer casada en sociedad conyugal, como por ejemplo la introducción del patrimonio reservado de la mujer casada, que contempla el artículo 150 del Código Civil. Entonces, estas son realidades que tenemos que ir viendo, que se han ido actualizando y que son fundantes como principios del derecho de familia chileno, según lo que propone el profesor René Ramos Paso. Luego vamos a ver estas características del derecho de familia un poco más modernas, ¿ya? También en materia de patria potestad encontramos sin duda una actualización. Antiguamente correspondería de forma absoluta al padre, ¿ya? Hoy día la patria potestad puede ser ejercida por el padre o por la madre o por ambos. O sea, hay un reconocimiento, hay una intervención en calidad de igualdad. También en materia de filiación, antiguamente, y esto lo vamos a ver más adelante, existía una serie de distinciones que eran hasta discriminatorias, ¿ya? No se permitía, por ejemplo, la libre investigación de la filiación y existían otras categorías que incluso eran peyorativas, hijos de dañado ayuntamiento, ¿ya? Por ejemplo, los hijos incestuosos o los hijos que tenían una calificación determinada o los hijos adulterinos, que eran otra categoría de hijos, ¿se da cuenta? Con lo cual iba en desmedro incluso de su igualdad en materia de derechos. Por ejemplo, los hijos naturales podían llegar a tener derechos hereditarios, pero en principio no los tenían. Lógicamente los hijos de dañado ayuntamiento no tenían ningún derecho hereditario de sus padres, ¿se da cuenta? Y esto fue mutando incluso ya después en la ley 19.585 del año 98-99, o sea, salió el año 98, pero se empezó a regir del 99, se puso término a una serie de
clasificaciones que eran incluso denostatorias. Hoy día todavía se cuestiona incluso porque, si bien es cierto, se eliminó las categorías jurídicas de los hijos matrimoniales y los hijos naturales, hijos de dañado ayuntamiento, incestuosos o hijos adulterinos, hoy día se estableció dos grandes categorías de filiación, en cuanto a que la filiación puede ser matrimonial o no matrimonial. Pero lo más relevante es que los derechos de los hijos son iguales, independiente de la calificación jurídica que emane de una afiliación determinada, ¿ya? Eso es muy relevante porque tenemos un criterio diferenciador solamente para distinguir de dónde emana o de viene la afiliación, pero en cuanto al constructo jurídico de los derechos que les son aplicables, son iguales para los dos, ¿ya? Lo vamos a estudiar cuando estudiemos, lógicamente, este derecho de la afiliación, ¿ya? Pero también quiero volver un poco más atrás, porque quiero que avancemos un poco a una visión un poco más moderna de las características del derecho familiar para poder explicarlas en un contexto más contingente y más actual. Y ojo, atención, porque esto ya empezamos a relacionarlo con los textos que hemos ido conversando y que están adscritos en Moodle, ¿ya? A ver, hemos dicho que una de las características del derecho familiar es que, en primer lugar, genera efectos personales y patrimoniales, ¿ya? Y decimos esto porque genera efectos personales y patrimoniales, a diferencia, por ejemplo, del derecho civil patrimonial, en donde nosotros vamos a encontrar otro constructo. En materia de las relaciones de familiares, vamos a ver que cuando estudiemos los tipos de contratos o actos jurídicos familiares, vamos a ver que las relaciones familiares generan efectos personales, ¿ya? Por ejemplo, dentro del matrimonio vamos a encontrar efectos personales que son incluso hasta de índole moral, como por ejemplo la fidelidad, el deber de fidelidad, la cohabitación, el deber de cohabitación, el respeto y protección y el deber de respeto y protección, entre otros. Y también en materia de relaciones paterno-filiales, el cuidado personal de los hijos o la relación directa y regular con alguno de ellos cuando el padre no sea custodio. Entonces, vamos a ver que, aunque predominan las relaciones personales, también existen efectos económicos, como por ejemplo son los regímenes patrimoniales, tanto en el matrimonio como la regulación jurídica patrimonial en el acuerdo de unión civil. Ojo, aquí ya pongo una diferencia, porque cuando hablamos de acuerdo de unión civil, no podemos aplicar regímenes patrimoniales, ¿ya? Porque en el acuerdo de unión civil no existen regímenes patrimoniales como sí existen en el matrimonio, ¿ya? Existe regulación jurídica patrimonial, que es distinto, que vamos a verlo cuando estudiamos acuerdo de unión civil, especialmente el artículo 15 del acuerdo de unión civil, ¿ya? Pero también de esto derivan distintas formas de cumplimiento de los deberes familiares, ya que, por ejemplo, como les he expuesto, los efectos personales no pueden cumplirse por la fuerza. Por ejemplo, ¿usted cómo podría cumplir por la fuerza el deber de fidelidad? ¿Cómo pudiese cumplir con la fuerza con el deber de cohabitación o débito conyugal? Esto es, el deber de mantener relaciones sexuales para con su cónyuge, ¿ya? Por lo tanto, vemos que el incumplimiento de estos deberes éticos, morales o personales va asociado a otras consecuencias jurídicas, ¿ya? Como por ejemplo pudiese ser que puede servir de base para la constitución de la petición de un término, un régimen, para que usted pueda eventualmente construir una causal de separación judicial o eventualmente construir una causal para demandar un divorcio. ¿Se da cuenta? Pero no tienen una sanción contemplada de forma inmediata por su incumplimiento, ¿ya? Por tanto, por ejemplo, con los efectos personales en el matrimonio, en que la infracción del deber de fidelidad puede ser una causal de separación o de divorcio por culpa, la violencia familiar o de separación de bienes. Pero por el contrario, en caso de incumplimiento de deberes patrimoniales, como por ejemplo en el caso de las pensiones de alimentos, sí es posible obtener su cumplimiento forzado, aunque, ojo, tampoco rigen las normas aplicables a las obligaciones civiles patrimoniales del Código Civil, sino que se aplican otro estatuto jurídico, específicamente la que establece la Ley 14.908 y otras normas en particular. Mire, imagínese usted esta subrogación que permitió la ley de los retiros del 10% de la AFP, que estableció un derecho de pedir, o sea, determinó la posibilidad de una herramienta de ejercer por medio de la subrogación. Ojo, interesante, la subrogación, el pago de una pensión de alimentos que no había sido pagada por un deudor alimenticio y que cuando éste no quería pedir justamente su retiro del 10% para no
tener bienes para poder solventar las deudas que tenía previamente a título de alimento. Se le otorgó la posibilidad entonces de cumplimiento forzado de la obligación a través del ejercicio de la subrogación al acreedor alimenticio. Interesante, ¿eh? Por eso es que es importante que nos vayamos poniendo en sintonía con las cosas actuales, ¿ya? Ahora, entonces, vemos que en ningún caso, ojo, excluye la aplicación de normas de responsabilidad civil, como me gustaría ver más adelante, o la imposibilidad de cumplimiento forzado porque se debe a que se trata de obligaciones de hacer o no hacer, ¿ya? Pero incluso es interesante porque, en principio, por ejemplo, para pedir el cumplimiento de los alimentos, usted hará uso de las herramientas que nos da las leyes particulares. Pero en última instancia, si usted no puede encontrar solución por esto, usted igualmente, en subsidio de lo anterior, puede hacer uso de algunas herramientas que establece el Código Civil a efectos de obtener el cumplimiento de una obligación patrimonial. Por ejemplo, cumplimiento forzado de la obligación a través de un juicio ejecutivo en materia de alimentos. ¿Ya? Eso ténganlo en consideración porque se pide recurrentemente. Imagínense, la persona no pagó alimentos, perdón, la persona no pagó alimentos, no quiere pagar alimentos, y usted tiene un título ejecutivo que establece justamente que tiene el deber de pagar alimentos, título ejecutivo, que es la sentencia, firme ejecutoriada, y con esta usted puede, conjuntamente con la liquidación, título imperfecto, pedir, lógicamente, la ejecución de los bienes por parte del deudor. Y puede introducir en materia de familia un juicio ejecutivo dentro del derecho de familia. Mire qué interesante. Téngalo presente. Son herramientas que también les quiero ir planteando para que el día de mañana usted las tenga como alternativa. Y usted preguntará, oiga, ¿y esta demanda ejecutiva por la deuda de alimentos, dónde la presento? ¿En el mismo juzgado de familia o la presento en un juzgado civil por un tema de competencia? Otro tema muy interesante, que ya veremos la respuesta y solución. ¿Ya? Pero mientras, insisto, cualquier duda o consulta, por favor, vayan planteándola. ¿Ya? Entonces, de esos estados familiares o posiciones personales surgen o pueden surgir relaciones económicas patrimoniales, ya que son derechos familiares patrimoniales, ¿ya? Pero estos derechos económicos son en consecuencia o son consecuencia de dichos estados. Por lo mismo, también son inseparables a ellos, ¿ya? Por ejemplo, ya lo hemos propuesto, el padre tiene el usufructo legal sobre los bienes de su hijo que presenta incluso diferencias esenciales con el derecho al usufructo. Por otra parte, el alimentario tiene un derecho personal o crédito para poder exigir que el alimentante le pague la pensión de alimento y que tiene a su turno formas especiales de ser cumplidas que lo diferencian de un crédito corriente. ¿Ya? Por ejemplo, mire, tiene el arresto, ¿ya? O la obligación que tiene el tutor o curador de rendir cuenta de su administración, lógicamente está sometida ahí a reglas especiales que lo diferencian del mandato que también usted ya estudió en contratos. Primera característica entonces del derecho de familia, en cuanto a que el derecho de familia genera efectos personales y patrimoniales. Por favor, tenga en consideración las consecuencias que he ido planteando. Pero también, una de las características más relevantes y contingentes y actual es que las normas del derecho de familia tienen un rol protector de los más débiles, ¿ya? Y vamos a ver que el principal rol del derecho familiar es justamente generar normas de protección para los integrantes del grupo familiar, especialmente los más débiles. Y en estas relaciones, que por regla general son asimétricas, ojo, y que son prolongadas en el tiempo, como ocurre, por ejemplo, con las relaciones entre los padres y los hijos, o en el matrimonio, o en el acuerdo de unión civil, si solo uno de sus integrantes trabaja remuneradamente y otro se dedica, por ejemplo, al cuidado del hogar y de los hijos, se establecen ciertas herramientas de tutela. Llámese, por ejemplo, imagínense, obtención de pensión de alimentos, la declaración de bien familiar, o el día de mañana poder demandar una compensación económica. Por tanto, perdón, estas normas de protección establecen derechos y deberes que son indisponibles para las partes, salvo eso sí que la ley autorice a la realización de acuerdos sobre determinadas materias y circunstancias, como vamos a ver que se permite muy exiguamente, por ejemplo en el matrimonio, a través de la intervención de las capitulaciones matrimoniales, ¿ya? Esta es una gran segunda característica, tienen un rol protector de los más débiles. Lo mismo incluso pudiésemos plantear respecto de las personas mayores. Ojo, el estatuto jurídico de las personas mayores, que creo que efectivamente es deficitario en nuestro sistema jurídico, porque pese a tener eventualmente una ratificación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, no encontramos un reflejo en concreto en nuestro sistema jurídico que dé protección a este especial grupo etario en nuestro sistema jurídico.
Las personas mayores, como hemos dicho, son capaces, pero también sabemos que pueden estar afectas a factores de vulnerabilidad. Pero tampoco podemos hacer un constructo generalizador. No todas las personas mayores son vulnerables. Hay unas que son autónomas, pero no todas. Entonces, vemos que las normas del derecho familiar tienen que tener un enfoque protector de los más débiles o de aquellos que tengan afectos un factor de vulnerabilidad. ¿Ya? Una tercera característica o carácter moderno del derecho familiar es que establece vínculos intuito persona. Esto ya usted lo estudió en derecho romano y posiblemente en actos jurídicos, pero los actos jurídicos de familia son intuito persona, ya que nosotros sabemos que estos se celebran en atención a la persona del otro contratante, quien debe cumplir personalmente los deberes que impone el negocio jurídico respectivo, como por ejemplo en el matrimonio o en el acuerdo de unión civil, ¿ya? Y por regla general, ojo, no se puede delegar su cumplimiento ni opera una representación, salvas muy escasas situaciones. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Cuando usted decida, o si decide eventualmente celebrar el matrimonio, usted imagino que no lo celebra con cualquier persona, lo celebra con aquella persona que usted estima que tiene elementos afín, personales, sociales, culturales, valóricos, entre otros. O sea, usted no va por la calle y dice, ¿me sabe qué? Casemos, no. O, oye, celebramos un acuerdo de unión civil. No, ¿se da cuenta? Porque todos estos contratos generan vinculaciones entre personas. Lo mismo, por ejemplo, respecto incluso de la afiliación, en ciertos casos. ¿Ya? Generan esta vinculación. Pero también las partes no pueden delegar su cumplimiento en otras personas o por medio de un representante. Lo que sí podemos ver es que el legislador permite, bajo ciertos aspectos, que usted, para poder celebrar el acto de negocio jurídico familiar, pueda directamente generarlo a través de un mandato, como vamos a ver, que establece y permite el artículo 103 del Código Civil, donde se establece que el matrimonio puede ser celebrado por un mandatario y un representante, pero ese mandato tiene que ser especial y específico. Lo vamos a ver cuando veamos derecho matrimonial, ¿ya? Pero tengamos esto en consideración. Las relaciones son asimétricas en ciertas cosas y lo que también genera justamente este vínculo de subordinación respecto de ciertas situaciones fácticas, ¿ya? Sigamos avanzando con algunas otras ideas respecto de los caracteres un poco más modernos del derecho familiar, ¿ya? Hasta que decantemos justamente en el tema de los principios, que quiero y que lleguemos hoy día hacia allá, ¿ya? Vamos a ver también que el derecho familiar es una disciplina que se centra en la condición de persona o el estado civil que tenga una persona, ¿ya? Incluso más todavía, y quizás en este sentido sí puedo compartir lo que dice el profesor Ramos Paso, en cuanto a que todo el derecho de familia es una disciplina de condiciones personales o de estados. Estado de cónyuge, estado de padre, estado de hijo, estado de pariente, estado de conviviente civil, entre otros. Y que son inherentes a la persona y se imponen, sobre todo, como derechos absolutos y respecto de todos. Recordemos que vamos a estudiar también las normas del Estado civil. Recordemos que desde el punto de vista del Estado civil, nosotros recordaremos que es el conjunto de derechos subjetivos y deberes correlativos que corresponden a la persona en virtud de su emplazamiento familiar, lo que por estar a ellas atribuidos procuran la tutela de su individualidad familiar como persona ante un orden público determinado, ¿ya? Ahora, ese constructo doctrinal es mucho más completo que el concepto de Estado civil que nos da el artículo 304 del Código Civil, porque nosotros sabemos que la crítica que se le hace al artículo 304 del Código Civil al definir Estado civil es que lo confunde con las normas de capacidad, ¿ya? Lo confunde con las normas de capacidad, ¿ya? Por tanto, en las relaciones de familia, o más bien yo diría que es la misma relación de familia la que determina el estado civil de las personas y a partir de esto surgen una serie de derechos y deberes que quedan fuera del ámbito de la autonomía de la voluntad de los integrantes del grupo familiar, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo de aquello es que el padre no puede desprenderse de sus deberes con respecto a su hijo, no obstante que estén completamente de acuerdo, ¿se da cuenta? Oiga, ¿sabe qué? Yo te reconocí, pero creo que ya no quiero reconocerte. Y sabes que el hijo le dice al padre, también sabes que ya no me interesa seguir siendo tu hijo. Así que pongámonos de acuerdo, hagamos una resiliación o mutuo disenso y dejemos sin efecto este acto filiativo. Lamentablemente no se puede, ¿ya? Por mutuo consentimiento de las partes no se puede, sino que solamente por medio del uso de las herramientas que establece el legislador, que son de orden público, ¿ya? También quizás sí también va vinculado a esta característica justamente con la que está ahí expuesta, en donde
existe un claro predominio del interés social sobre el particular, es que en las normas de familia existe un interés social que está comprometido, ¿ya? Quizás la doctrina tradicional usted la puede encontrar en René Ramos Paso, ¿ya? Y sostiene que el interés individual es sustituido por un interés superior, que es el de la familia. Es decir, si bien los actos que se realizan en las relaciones de familia son actos privados, no solo miran el interés de sus integrantes, sino que también se compromete el interés de la familia, que se encuentra por sobre el de sus integrantes, ¿ya? Pero no obstante esto que propone el profesor René Ramos Paso, la evolución del derecho de familia, yo creo que ha puesto el interés del individuo hoy día, muchas veces, por sobre el interés colectivo. Y en consecuencia, ya no predomina tan fuertemente el interés de la familia. Si bien se sostiene que existe este interés social como prometido, el interés de la familia ya no es un abstracto interés superior, sino el que permite el pleno desarrollo tanto material como espiritual de sus integrantes, con estricto respeto a sus derechos fundamentales. Idea entonces de por qué se habla de la constitucionalización de los derechos de familia, ¿ya? Y esto también genera, como usted puede ir viendo incluso desde lo que expone el profesor René Ramos Paso, que contienen normas de orden público familiar, ¿ya? Y ojo, más bien una idea. Recordemos que cuando nosotros hablamos de orden público, incluso podríamos llegar a conceptualizarlo como un conjunto de condiciones fundamentales de vida social que están instituidas en una comunidad jurídica, las cuales para afectar centralmente a la organización de esta, no pueden ser alteradas por la voluntad de los individuos, ni en su caso, por la aplicación de normas extranjeras, ¿ya? Una, una muy buena definición de la profesora Graciela Medina, ¿ya? Graciela Medina es una profesora entiendo, me recuerdo que de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que también es especialista en Derecho de Familia, y creo que nos da un concepto muy interesante que podemos aplicar a nuestro sistema nacional, ¿ya? Pero, para el profesor René Ramos Paso, como usted puede ver, las normas reguladoras del derecho de familia son de orden público y como tales también son imperativas, ¿ya? Y son interrogables. Y ante esta situación veremos que es la ley únicamente y no la voluntad de las partes la que regula el contenido, extensión y eficacia de las relaciones de familia. Ahora, no podemos negar que la voluntad de los individuos juega un rol determinante, pero solamente en el inicio, ¿ya? Por ejemplo, nadie puede jurídicamente estar forzado a casarse, sino que tiene que ser un acto voluntario. No opera lo mismo, por ejemplo, respecto de la afiliación, porque alguien que no quiere reconocer una afiliación puede ser, puede ser demandado para obtener forzadamente la misma, ¿ya? Incluso en contra de la posición del padre o madre, ¿ya? Pero la voluntad de los individuos juega un rol, pero solo en el inicio, porque posteriormente es la ley que regula, ¿ya? Íntegramente los efectos de esos actos. Y ojo, quizás uno de los ejemplos más clásicos es que se presenta en el matrimonio o en el reconocimiento. Si las partes no consienten en celebrar el matrimonio, no hay matrimonio. Pero una vez manifestada la voluntad matrimonial, de ahí deriva los efectos, la ley, y no las partes. Y también en otros actos de derecho de familia ocurre exactamente lo mismo. Reconocimiento de un hijo, en la adopción. O sea, por ejemplo, cuando usted adopta, usted no elige qué efectos van a integrar ese estado civil, sino que usted solamente manifiesta su voluntad inicial de querer adoptar. Más luego es el legislador que establece las consecuencias jurídicas del proceso de adopción, ¿ya? Y ojo, ¿y eso qué consecuencias puede llegar a traer? Y que vamos a ver que como principales características de los actos jurídicos de familia, encontramos que por general son intransmisibles, son imprescriptibles, son intransferibles, son inalienables, son solemnes, no están sujetos a ningún tipo de modalidad. Y por ejemplo, ojo, el dolo no opera como vicio de consentimiento en los actos jurídicos de familia. Por ejemplo, para la nulidad del matrimonio no se considera el dolo. Y vamos a ver que en materia matrimonial solo está contemplado el error y la fuerza, no el dolo. ¿Y por qué no está contemplado el dolo? Nuevamente, vamos a ir hablando de eso más adelante. Ahora, no podemos desconocer que actualmente este orden público queda bastante reducido y sí se ha ido ampliando de a poco este marco de la autonomía de la voluntad. Por ejemplo, las personas pueden decidir si celebran un matrimonio o un acuerdo de unión civil.
o si mantienen una relación de hecho o de convivencia. Por otro lado, también podemos establecer acuerdos con respecto, por ejemplo, al régimen patrimonial o el cuidado personal, acuerdos en materia de alimentos, acuerdos en materia de compensación económica, entre otros. Entonces, estos acuerdos se pueden celebrar judicial o extrajudicialmente, es decir, existe un espacio importante en la actualidad para la autonomía privada, ¿ya? Y, ojo, yo creo que esto incluso es hasta coherente con la búsqueda de soluciones que son colaborativas al conflicto familiar, ya sea porque también se interviene y se establece el proceso de mediación o la conciliación incluso antes de llegar al tribunal, ¿ya? Y también vemos que, por regla general, las relaciones familiares generan derechos y deberes familiares, ¿ya? Que vinculan a cada uno de los integrantes de la familia. A diferencia del derecho civil patrimonial, que en este caso las obligaciones no son asumidas libremente por los individuos, más bien son impuestas por la ley, y como hemos señalado anteriormente, son indisponibles para las partes, ¿ya? Y de esa manera entonces, las relaciones familiares generan derechos y deberes a la vez. Ojo, derechos y deberes al mismo tiempo, ¿ya? Por ejemplo, el cuidado personal es un derecho de los padres, pero también es un deber. En el régimen de sociedad conyugal, la administración de los bienes sociales y los de la mujer es un derecho y un deber del marido, es una carga más encima. Otro ejemplo, las relaciones directa y regular es un derecho y deber para el padre que no vive con los hijos, pero siempre mirado desde el prisma del derecho que tienen los hijos a mantener esta vinculación familiar. Entonces, vamos viendo que no crea solo derechos, sino que también deberes, lo que consecuencialmente genera responsabilidad en el ámbito del derecho familiar, que es un sistema de responsabilidad especial y específico, que eventualmente no pudiésemos entrar en el contexto de discutir en este instante, pero es interesante que lo planteemos, ¿ya? Y a partir de esto, vamos a dejar planteada la última idea, es que en este sentido estamos frente a un derecho de principios más que a un derecho de reglas, ¿ya? Estamos frente a un derecho que se funda en los principios más que en las reglas, ¿ya? Y esto nos lleva a ir planteando que hay una situación que hay que resolver respecto de los principios que informan al derecho de familia. Usted bien sabe que todo el derecho civil está informado por principios, ¿ya? Pero también creo que es importante que recordemos a qué nos referimos cuando hablamos de principios, ¿ya? Y por qué se regulan estos principios informadores del derecho de familia, ¿ya? Luego vamos a empezar a ver categorías que informan al derecho de familia o principios que informan al derecho de familia, y sobre todo a propósito, por favor, de una lectura de la profesora Carmen Domínguez, ¿ya? Que entiendo que usted ya ha leído para esta clase, ¿ya? Pero permítame hacer una reflexión previa de los principios que informan al derecho de familia, ¿ya? Y esto porque cuando decimos que el derecho familiar es más un derecho de principios que un derecho de reglas, me refiero a que el sistema normativo del derecho familiar ha cambiado, ¿ya? Ya no se trata de un conjunto de reglas que determinan el comportamiento de cada integrante del grupo familiar, sino de normas que tienen un cometido más abierto. Y eso permite un rango de acción, incluso a los jueces, para decidir los conflictos familiares. Entonces, hemos pasado de una etapa en que el legislador pretendía preverlo todo a un sistema en que el legislador ha depositado la confianza en el juez de familia para que sobre base de determinados principios, por ejemplo, el interés superior del niño, niña o adolescente, de protección del cónyuge más débil, entre otros, pueda resolver los conflictos familiares de una manera adecuada para cada caso en particular. Y eso mismo ha permitido que todas estas transformaciones del derecho familiar han determinado un cambio radical también en sus principios, algunos de los cuales sin duda tienen un rol más activo que el tradicional rol de interpretación de las normas jurídicas, que son normalmente deducidos de la historia de la ley o de su articulado, ¿ya? En la actualidad han surgido también otros principios que son fuente, perdón, del derecho sustantivo y que son verdaderos mandatos dirigidos a los jueces de familia para resolver un caso en particular, como por ejemplo ocurre con el caso del interés superior del niño, niña y adolescente. A este efecto, también en Moodle, ustedes pueden encontrar un texto de las dificultades en la aplicación
de este principio del interés superior del niño, niña y adolescente. Y el otro día se lo comparto con mucha humildad. Es un artículo que escribí para una revista científica y del cual el otro día me llegó un comunicado que ya fue traducido al portugués y al inglés. Así que también comparto humildemente este pequeñísimo logro académico. Así que vaya a leer ese texto porque me parece que es muy interesante. Quizás viene muy de cerca la recomendación, pero necesito que usted lo lea para que lo conversemos más adelante cuando justamente hablemos de este principio de interés superior del niño, niña y adolescente y la dificultad en la aplicación de su aplicación en el derecho de familia. ¿Ya? Veamos entonces, porque quiero compartir algunas ideas, porque quizás no siempre se hablan de los principios. Recuerde usted que los principios son normas jurídicas que encuentran consagración después en ciertos cuerpos dispositivos. Pero no olvidemos, los principios no son etéreos. Los principios se concretizan y sirven para fines determinados. Veamos entonces, oiga, pero hablemos entonces de los principios que informan el derecho a familia antes de entrar al catálogo de principios que van a informar este derecho a familia. A ver, déjeme armar las ideas en ese sentido. Ya, a ver. Un segundo para hidratarme. Ahora sí. Cuando hablamos de principios, y vámonos un poco quizás muy atrás en su estudio, y asumiendo incluso la intención clásica de las fuentes del derecho, en fuentes formales y materiales, recordemos nosotros que las fuentes materiales son todas aquellas que permiten apreciar los fundamentos valóricos de las instituciones del derecho a familia. Y la confrontación entre las diversas valoraciones de las formas sociales que asume, por ejemplo, la pareja humana, o la familia, o la concepción del matrimonio, o las concepciones predominantes sobre filiación, entre otras, y también cómo éstas infieren en factores morales, para algunas personas también religiosos, éticos en su núcleo, y todo ello se puede apreciar cabalmente a partir de la consideración de que los principios que informan o brindan contenido a las instituciones jurídicas, ¿ya? Por tanto, si nosotros seguimos incluso a Larens en este sentido, y les pido apertura de lo que estoy hablando, porque no estamos quizás yéndonos muy al pasado en sus estudios, cuando usted estudió fuentes del derecho. Si nosotros recordamos a Larens, recordará que decía que los principios jurídicos son ideas rectoras o pensamientos directores de una regulación existente posible y que pueden materializarse en una clase de normas que no exigen necesariamente la denominación expresa de principios. Pero por otra parte, Dworkin, ojo, expresa que los principios constituyen un estándar que ha de ser observado, no porque favorezca o asegura una situación económica, política o social que se considere deseable, sino porque es una exigencia de la justicia, la equidad o alguna dimensión de la moralidad. Muy interesante lo que nos propone Dworkin en ese sentido. Por tanto, inicialmente, su utilidad jurídica consiste, vemos, en evidenciar públicamente el orden de valores en que descansa un determinado sistema jurídico, y de esa forma constituyendo una orientación útil en el proceso interpretativo de la ley. Y en este orden, o más bien yo diría que ese mismo orden y la prioridad que implica para alguno de sus componentes es siempre de utilidad práctica al momento de enfrentar la colisión normativa en el proceso de aplicación del derecho, sobre todo en materias que son tan complejas como el derecho de familia. Por tanto, en cuanto a la procedencia jurídica en nuestro derecho positivo, nosotros tenemos que considerar la validación legal establecida, por ejemplo, en el artículo 24 del Código Civil, que admite la interpretación de los pasajes oscuros o contradictorios del modo que más parezca conforme al espíritu general de la legislación y a la equidad natural. Entonces, a partir de esto, también nosotros tenemos que ir recordando lo siguiente. Los principios cumplen una función como fuente y también como un elemento de interpretación de la ley. Como fuente, se recurre a ellos en la resolución de cuestiones que no tienen solución en las fuentes formales prioritarias, como por ejemplo la ley, aun cuando esta remisión, legalmente contemplada, solo proporciona una noticia remota para inspirar una decisión judicial, o al menos limitada en el ámbito judicial. Pero también los principios del derecho de familia concurren como elementos de interpretación.
porque su utilidad práctica puede ser bastante bien apreciada en su consideración como elemento de interpretación, lo que eventualmente posibilita resolver las contradicciones suscitadas entre las disposiciones positivas concretas, brindando de cierta forma una clave de apreciación y solución para casos dudosos, ¿ya? Y lo interesante es que la invocación válida de un principio en sede judicial exige, sin duda, acreditar la inexistencia de texto legal, expreso o de otra fuente formal priorizada. Por tanto, el ordenamiento jurídico debe expresar los argumentos que avalan la existencia del principio, ya sea por medio de una citación de textos legales o los que contemplen indicando la conexión existente entre el principio y determinados textos, o directamente invocando una sentencia que lo hubiese incluido en sus fundamentos de derecho, con lo cual se abre otra dimensión a la validación de la jurisprudencia como fuente del derecho, ¿ya? Pero también, de un punto de vista un poco más ontológico, podemos ir viendo que los principios también pueden ser clasificados en principios explícitos y principios implícitos. ¿Cuáles son estos principios explícitos? Bueno, son todos aquellos que figuran expresamente contemplados en una disposición y que responden esencialmente a la naturaleza de normas y a las que el legislador denomina por diversas razones como principios, contribuyendo, yo diría que de cierta forma, a establecer el significado de una disposición legislativa, ¿ya? Y por otra parte tenemos los principios implícitos, que son todos aquellos principios que no aparecen expresamente reconocidos en ninguna disposición y plantea el problema de que su propio nombre indica que son implícitos. Por tanto, habría que determinar si podemos hablar incluso de normas implícitas, ¿ya? Y ojo, la importancia es que su eventual asimilación a la noción de principios generales del derecho, que son concebidos a su vez como verdades jurídicas, que son universales dictadas por la recta razón. El problema de su aplicación, entonces, hace que se torne mucho más complejo. Por tanto, tengamos en consideración que muchas veces en el contexto del derecho familiar chileno nos vamos a encontrar con principios que están explicitados, pero otros que están implícitos en las normas del derecho familiar, ¿ya? Por otra parte, otra clasificación de interés es la que distingue, por ejemplo, entre los principios expresos o los principios generales del derecho. Y yo diría que estos últimos son directamente una fuente formal del ordenamiento jurídico nacional. Y este carácter se manifiesta, lógicamente, en su valoración como principios implícitos, que pueden ser deducidos del conjunto del ordenamiento jurídico. Por lo cual, en presencia de una disposición normativa contrapuesta al principio, esta se presentará como una excepción o se constituye a sí misma como un nuevo principio. En cambio, tratándose de un principio expreso, su fuerza jurídica emanará del texto dispositivo que lo consagra y, lógicamente, del rango que ostente dicha norma, ¿ya? Por lo que ante una contradicción expuesta por una disposición se estará directamente en presencia de una infracción del principio y no de una excepción, ¿ya? Por tanto, vamos a ir viendo que a lo largo del curso algunos principios se pueden establecer a partir del propio texto de la ley, en tanto en otros será necesario indagarlo en las fuentes materiales, especialmente en su contexto histórico, ¿ya? Mire, algunos principios que se encuentran actualmente determinados en su génesis y precedentes por los tratados internacionales, suscritos por Chile, y justamente en el marco constitucional vigente, como por ejemplo lo que destacan la libertad, la igualdad, la solidaridad social, la autonomía moral de los individuos, el pluralismo como presupuesto de la convivencia, la concepción esencialmente comunitaria y no social de la familia, que como tal es objeto de protección jurídica, lógicamente que nos permite fundar que la familia es un constructo social y cultural, no meramente jurídico, y otros principios de una mayor especificidad que pueden ser categorías diferenciadas, como por ejemplo la interdependencia de la autonomía de la voluntad y la actuación judicial, la influencia de la culpabilidad conyugal y la variabilidad de los efectos del divorcio, y entre otros tantos, por ejemplo, el interés de la familia como un elemento amalgamador de un principio familiar, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo que existen un sinnúmero de principios que van justamente enfocados hacia la configuración y reconocimiento de que cuando hablamos de un derecho de familia, es un derecho que está fundado en principios más que en un derecho de reglas. Y mire,
permítame ponerle un ejemplo que pudiese ser quizá un poco más esclarecedor a la hora de ir planteando algunas de estas ideas que ya les he referido. Por favor, quizás usted se dio cuenta hoy día que el constructo fue un poco más denso, porque hablamos de principio, ¿ya? Pero mire lo interesante. Les quiero poner una situación jurídica, como un ejemplo, como siempre me gusta ponerlo en las clases. Imagínense que esto es un caso real, ¿eh? Una pareja, de hecho, concibió un hijo. Al momento de nacer el hijo, la madre dijo: yo actualmente no puedo mantener a mi hijo en este instante, y además que estoy y quiero desarrollar mi vida profesional, y no quiero abandonar la universidad, así que después de que nació el hijo, le pasó el hijo recién nacido al padre del mismo. Y el padre se lo llevó a vivir junto con su núcleo familiar, que eran sus propios padres, ya el abuelo. Para la alimentación mantenían un sistema de régimen de alimentación. La madre iba a alimentar al niño. Lógicamente, durante los primeros meses hubo un cuidado permanente por parte de la madre, pero cuando ya después tuvo la posibilidad de alimentarse por sí solo este pequeñito, una guagua, un par de meses, ya la madre le entregó el cuidado personal al padre. ¿Ya? Los dos vivían en Concepción en esa época. Bueno, el padre vivía en la casa de sus propios padres y la madre vivía en la casa de sus propios padres también. ¿Ya? Mantenían un sistema de relación directa y regular. En aquella época se denominaba el derecho de visitas respecto a los padres, y no había mayor inconveniente. La madre fue estudiando, desarrolló, obtuvo su título profesional y se puso a trabajar. Y durante 6 años, mantenían una vinculación más o menos idónea. ¿Ya? El punto es que el padre también, por mejoras laborales, se fue a trabajar a Santiago. Y en Santiago, él, como trabajaba en un sistema de turno de aquellos que son propios de la minería, estaba muchos días en Santiago. Por lo tanto, junto con otros colegas, arrendaron una casa y vivían en Santiago en esa casa, y cuando él tenía libre, se trasladaba a Concepción, a la ciudad a residir. Mira lo interesante, porque la casa que habían arrendado estaba en Santiago, más aún el chico desarrollaba su actividad laboral en Rancagua, pero vivía en Santiago. Los días que estaba con trabajo, se trasladaba entonces de Santiago a Rancagua, trabajaba, y después volvía a Santiago, y cuando tenía semanas libres, volvía a Concepción, a la casa de sus propios padres, donde estaba también su hijo, que había quedado bajo el cuidado de facto de los padres. O, en este caso, para que el ejemplo sea claro, los abuelos. ¿Ya? Pasan un par de años, se mantiene esta vinculación, el niño ya cumple 7 años, y la madre, ya con un perfil profesional más consolidado, con autonomía, decide: ¿sabe qué? Yo quiero ahora demandar, y quiero demandar ahora el cuidado personal de mi hijo. Ya quiero que mi hijo esté conmigo y no con los abuelos. Que a todo esto, el cuidado personal formalmente lo tenía el padre. El padre entonces tenía un domicilio en Santiago, pero también residía en Concepción, los días de descanso. Pongámonos desde el punto de vista de la aplicación de los principios. ¿Dónde demandamos? A ver, doña Lisette Beas, usted que es una procesalista, ¿dónde deberemos demandar? ¿Cuál es la regla general de competencia en materia de ejercicio de la acción? ¿Dónde debemos demandar? ¿A la casa en Santiago? Ah, pero dígalo jurídicamente, pues. Ay, es que no sé cómo decirlo jurídicamente. ¿Usted tiene un proceso? Sí, pero quedé en procesos civiles. ¿Y qué te sentó acá entonces? No sé. No. Todos son libres de asistir a esas clases. Y por favor, esto lo digo siempre con alto ánimo lúdico. Mire, no importa cuánto se demore la carrera, lo importante es que usted aprenda bien. Eso es lo que importa, ¿ya?
Pero ojo, recuerde que la norma procesal es que, por regla general, ¿dónde se notifican las demandas? Digámoslo jurídicamente. ¿En la residencia del demandado? ¿Dónde reside el Domicilio. demandado? Domicilio. En el domicilio del demandante. Domicilio del demandante se va a notificar a sí misma. Doña Fernanda Medina, ¿cómo me dice eso? Domicilio del demandado, disculpe. Eso. Por favor, Fernanda, le pido excusa a usted. Sabe que esto es también no todo el derecho. Recién venimos saliendo de una serie de ideas que fueron muy densas, así que relajémonos un poquitito con este ejemplo. En el domicilio del demandado. Exacto, pues acuérdense que las reglas generales de competencia dicen que la demanda se debe notificar en el domicilio del demandado en principio. Ya después usted podrá hacer uso de las normas del Código Civil 59 siguiente a propósito de en qué casos podemos notificar la demanda en una residencia que no es domicilio. Acuérdese usted que no es lo mismo hablar de morada, residencia y domicilio. Ojo, eso son factores de fijación de una persona a un determinado lugar, pero son conceptos jurídicos abstractos, ¿ya? Por tanto, ya, volvamos a derecho procesal. Les indiqué también en mi otras clases que vamos a hacer recurrentemente uso de las otras áreas del derecho que ustedes han ido avanzando. Aparte de toda la línea del derecho civil que ustedes han aprobado para estar en este curso, sin duda, también las normas del derecho procesal. Las demandas las debemos notificar en el domicilio del demandado. Ya. Preguntémonos entonces, oiga, ¿y dónde tiene domicilio el demandado? Y si nosotros vemos y aplicamos las reglas del Código Civil, diremos lo siguiente. Claramente, entonces, parece que el domicilio está ubicado en Santiago, porque ahí justamente él fijó su domicilio. Es más, fíjese usted, interesante, en el contrato de trabajo que tenía esta persona con una determinada empresa minera, decía que para efectos del contrato, las partes establecen directamente que, en la identificación de las partes del contrato, dice que el señor Pepito Pérez, con domicilio en calle Falsa 123, Santiago, comuna de Santiago. Santiago. Está fijado el domicilio está expresado, ¿se da cuenta? Por tanto, la pregunta es, entonces deberemos demandar en Santiago, porque ahí está el domicilio. Y nos damos cuenta que como ciertas normas jurídicas que son estrictas y procedimentales, usted sabe que las normas procedimentales son estrictas, pueden alterarse cuando comparece un conflicto que nos permite introducir la aplicación de un principio propio del derecho de familia. ¿Cuál? ¿No estará involucrado en este caso el principio de interés superior del niño, niña y adolescente? ¿Por qué? Porque se trata también del proceso de vinculación que tenga el hijo. Por tanto, fíjese, una de las situaciones que va a haber que valorar en ese procedimiento usualmente es que el tribunal tendrá que escuchar qué es lo que quiere el hijo, la persona menor de edad. ¿Por qué? Porque el mismo artículo 13 de la Ley de Tribunal de Familia establece que el menor tiene el derecho de ser oído por el tribunal. Y la parte incluso puede pedir al tribunal que el menor exprese su voluntad en aras de poder determinar cuál es su querer, que hoy día nosotros también conocemos como el principio de la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes en atención a sus condiciones de madurez. ¿Será entonces interesante establecer o que intervenga este principio? Claro, porque entonces implicaría que si nosotros demandamos en Santiago y el juicio se desarrolla en Santiago, tendríamos que eventualmente citar al niño para que se traslade desde Concepción al Santiago para que preste declaración ante el tribunal. Entonces, fíjese, acá el tribunal dice perfectamente, o puede decir perfectamente, ¿sabe qué? Yo voy a demandar, no en Santiago, donde tiene domicilio el padre, que sería el demandado, sino que lo voy a demandar acá en Concepción, donde tiene domicilio el hijo. ¿Por qué? Porque en virtud del principio de protección del interés superior del niño, niña y adolescente, resulta necesario traer el procedimiento a una esfera donde no se genere ningún tipo de vulneración a los derechos del menor. Como por ejemplo, la exposición a un lugar donde no vive. Porque siempre él había vivido en la casa de sus abuelos paternos.
que era donde inicialmente también vivía su padre, que se había trasladado a Santiago. ¿Qué quiero poner entonces de manifiesto con este ejemplo? Podemos ver expresamente cómo un principio del derecho familiar interviene y va contra norma procedimental. Y la pregunta es, si tenemos una norma procedimental que dice esto, y tenemos otra norma que me da otra posibilidad, ¿cuál aplicaremos? En principio nosotros diríamos decir, oiga, es derecho procedimental estricto, hay que demandar en el domicilio del demandado. Profesor, Y ahí, ¿qué es lo que pasa? La competencia se radica en el lugar donde tenga domicilio el menor de edad. La intervención de este principio alteró una norma jurídica estricta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos del derecho familiar, no solamente hablamos desde el punto de vista sustantivo del derecho familiar, sino que incluso que es factible que éste tenga inmisiones en otras dimensiones jurídicas, como por ejemplo el derecho procedimental de familia. Altera la consecuencia jurídica. Que, ojo, no es la misma que se produce a propósito del derecho a alimentos, donde el legislador sí establece un derecho optativo. Mire, usted presente la demanda de alimentos o todo lo que diga relación con los alimentos, ya sea en el domicilio del alimentante o en el domicilio del alimentario, a su elección. Ahí la ley le da la posibilidad. En este otro caso no. Aquí vemos cómo podemos alterar una norma estricta por otra que emana de un principio protector del derecho familiar, como es el principio del interés superior del niño, niña y adolescente. Por favor, ¿quede ese ejemplo reflejado desde ya? La importancia, entonces, de la comparecencia de estos principios. Don Pablo, por favor, adelante. Ahora sí le escuchamos. o sea, sí, era respecto como al principio de especificidad, que operaría finalmente ese principio. Perdón, no le escuché, se me cortó un poco la voz. Que lo que opera finalmente en el derecho de familia es el principio de especificidad. O sea, al ser como una rama especial del derecho. Claro, exactamente, lógicamente, pero ojo, aquí no está contemplado esa alteración de norma procesal jurídicamente, para que hablemos que efectivamente pudiésemos estar frente a un derecho especial por sobre otro general. Ahora, sin duda, y esto es propio de toda aplicación, o sea, lógicamente primero veremos si el derecho de familia da solución a un conflicto jurídico y aplicaremos su estatuto jurídico, y si no, veremos si es factible o no aplicar en subsidio todas las normas que nos propone el Código Civil. Usted sabe que todas las normas que nos da el Código Civil son supletorias, primero que nada, a la voluntad de las partes, en aquellos casos en que las partes puedan pactar, en virtud de la autonomía de la voluntad. Pero en este caso, claro, sin duda, siempre está por medio también todo lo otro constructo que usted bien conoce, como por ejemplo que lo especial siempre se prefiere por sobre lo general, ¿ya? Pero en este caso no estamos hablando de un principio de especialidad, estamos hablando de cómo un principio altera la estructura de contenido normativo de una ley. ¿Y por qué la altera? Va en contra. Ojo, aquí va una norma que dice A, se encuentra frente a una situación fáctica que nos permite decir, oiga, esto puede ir en contra de garantizar esta otra situación. Por tanto, si esta otra situación yo la puedo generar o la puedo vincular a propósito de un principio, este principio se constituye como esencial, porque protege derechos. ¿Y por qué? Porque ya hemos dicho que el derecho familiar o el derecho de familia directamente está protegiendo al que es más débil o al que afecta a un factor de vulnerabilidad. La idea es esa. Vamos a encontrarnos quizás durante el desarrollo del curso muchas ocasiones donde un principio del derecho familiar altera una disposición normativa del mismo. ¿Bien? Muy interesante este tema. ¿Ya? No quiero terminar la sesión sin antes que comencemos a revisar, porque creo que ya la siguiente clase entramos de lleno a los principios que informan el derecho a familia, pero como ya hemos hablado de la familia, me interesa mucho que vayamos revisando este ejercicio de lectura guiada de la profesora Carmen Domínguez, ¿ya? Y le quiero pedir, por favor, de forma voluntaria primeramente, si alguno de ustedes quisiera comenzar a compartir algunas ideas. Van a ser breves, lo vamos a seguir revisando en la siguiente sesión. Si no, le pregunto yo a alguno de ustedes. ¿Algún voluntario o voluntaria? Vamos, anímense. Porque, deme un segundito.
Mientras activo el panel para saber quién está pidiendo la palabra. Doña... Deme un segundo. ¿Por qué no me aparece la manito levantada? Doña Camila Gómez, ahí recién me apareció. ¿Qué es lento el Teams, por Dios? Ya. Doña Camila, por favor, adelante, le escuchamos. Conversemos un poco sobre este ejercicio de lectura de la profesora Carmen Domínguez, creo que es el texto número 3 que ustedes leyeron, ¿ya? Hola, profesor, buenos días, ¿se escucha? Escuchamos perfectamente ayer, ¿ya? Ok, profesor. Quisiera... Bueno, ya, perdón, es que antes de que comenzara igual era interesante el hecho del principio del interés superior del niño, de la niña o los adolescentes, porque en lo personal yo considero que ese principio es uno de los fundamentales a la hora de entender que en una familia existen hijos o hijas. Entonces, en lo personal considero que ese sería uno de los, para mí, es uno de los principios más importantes del derecho familiar. Y creemos que, mira, es interesante, y le agradezco mucho su aporte porque también nosotros, ustedes tienen un texto que van a leer más adelante que es el principio de protección del cónyuge más débil. Pero mire, quizás hoy día pensar en solamente cónyuge más débil sería quizás demasiado sesgador. Porque yo creo que el principio se construye a partir de aquel miembro más débil que está dentro de una relación familiar o de la pareja. Porque también tenemos otro constructo también que discutir. Pero sí, podemos compartir su visión. Me parece también a mí que en ciertos casos, cuando hay hijos de por medio, lógicamente, ahí siempre debe prevalecer este interés. Y créanme que, y por eso es que le aporto con mucha humildad mi artículo, para que ustedes vean desde ya que no siempre ha sido sencillo entender en qué consiste este principio de interés superior del niño, niña y adolescente, o eventualmente cómo pueden llegar a aplicarlo en los tribunales. Que ahí está lo complejo muchas veces. Porque ¿qué es este interés superior del niño? Este interés superior del niño, niña y adolescente, ¿es igual para todos y cada uno de los niños, niñas y adolescentes? ¿O es diferente? Y si es diferente, ¿dónde estriban las diferencias? O al hacer estas diferenciaciones no estaremos ejecutando actos de carácter discriminatorio respecto de otras ciertas realidades. Entonces son temas que son muy interesantes de discutir y que se generan justamente en la hora de la resolución de un conflicto de familia. ¿Ya? Camila, no sé si quiere también compartir alguna idea respecto del texto de la profesora Carmen Domínguez. Sí, profesor, la verdad es que respecto a la primera pregunta, una de las principales críticas que la autora hace respecto a estas reformas introducidas paulatinamente al derecho familiar, tendrá que ver, por ejemplo, con el hecho de que de lleno llega hasta modificar o sustituir los pilares fundamentales o los principios fundamentales del derecho de familia. O sea, eso es lo que yo entendía al menos al leer el texto, porque expresa de que al final por ejemplo, estas reformas han hecho que el derecho familiar se llene de vacíos o lagunas. Y no sé si esa será la principal crítica de la autora. Pero, oye, es interesante lo que usted dice, porque claro, se genera una alteración de los pilares básicos. ¿Qué es lo que es el pilar básico del derecho a familia? Son cuestiones que tenemos que ir pensando. Bien, ya, Camila, muy bien, muy interesante su posición, ya. Luego venía don Carlos y después doña Fernanda Medina. Don Carlos Ramírez. Sí, profesor, lo que pasa es que con respecto a este texto me ha parecido bastante interesante uno de los puntos que ha puesto la autora con respecto a la patria potestad que antes tenía el padre en relación a, bueno, toca muchas veces la evolución histórica de estos tipos de derechos, pero me ha parecido particularmente importante el de la patria potestad al referirse a los niños, en el sentido de que la evolución histórica ha hecho que los niños tengan que trabajar eh, desde joven bajo ciertas situaciones, por lo que se hace indispensable de que tengan su propio patrimonio y que puedan controlarlo ellos mismos. Entonces, en este sentido, eh, también plantea un argumento bastante fuerte para dejar que la patria potestad recaiga exclusivamente en el padre, no solamente cuando se da el caso de la situación de que la mujer también ha tenido que trabajar por situaciones familiares, etc. Pero eso con respecto a por lo menos uno de los puntos que más me ha interesado del texto. Y
Y disculpe, pero desde el punto de, porque me gustaría que lo fuéramos analizando de forma ordenada, porque usted puede ver que de la forma que están presentadas las preguntas vamos a generar harto debate. Y en los minutos que nos quedan, y les agradezco mucho la voluntad en quedarse un poquito más, porque es interesante, hablemos desde el punto de vista de las críticas, porque justamente un tema que usted toca lo podemos abordar también más adelante y va a quedar en reserva. Pero ¿cuál es la crítica que hace la autora justamente respecto de esta reforma? Porque el hecho de que se introduzca una reforma, por ejemplo, en materia de patria potestad, es un hecho constatable. Pero, ¿cuáles son las críticas de la autora respecto de estas situaciones? O estas reformas progresivas al derecho familiar, que creo que también es importante que vayamos construyéndolo a partir de un argumento de crítica, porque justamente no siempre todo lo que vayamos a leer nos va a ser cercano o aplicable. A veces muchas veces tenemos que leer para conocer realidades que vamos a poder atacar jurídicamente, criticándola constructivamente o con otras ideas. Pero muy buena su aporte, don Carlos. Muchas gracias. Permítame solamente para el orden. Doña Fernanda Medina Muñoz, adelante. Buenos días, profesor. Buenos días. En cuanto a la primera pregunta sobre las críticas, bueno, por lo que entendí es que ella principalmente hace una crítica a que estas reformas que se fueron implementando de manera progresiva no son ni originales ni novedosas, y que de hecho eso mismo produce, como dijo la compañera anteriormente, estos vacíos, bueno, eso. Estos vacíos y las contradicciones que manifiesta en el texto. Y la importancia que le daba a esto era que pone en riesgo los principios que se suponen se deberían resguardar en el derecho de familia, por esta situación de copia y pega de otro sistema, bueno, que Chile está acostumbrado a hacer. Y una crítica muy interesante, y ojo, y eso es una crítica a todo el sistema actual de la creación de la ley. Los pésimos, por favor, y me hago responsable de lo que estoy diciendo, ¿sí? Los pésimos legisladores que tenemos hoy día ni siquiera abordan las realidades completas. O sea, legislan así, muy cegadamente, lo cual es un tremendo error. Hay que legislar de forma panorámica, tratando de, en abstracto, abordar todas las realidades factibles y posibles. No quiero que nos vayamos todavía de la primera pregunta, una muy buena crítica. En el mismo orden, creo que venía justamente don Claudio y después venía doña Claudia Contuliano, que bajó la manito también. Gracias, Fernanda, por su muy buen aporte. Profesor, buenos días. Bueno, yo tenía como una respuesta en relación al punto 4. No sé si estamos todavía en el primero. Todavía vamos al primero, así que la dejamos reservada para la siguiente clase porque, ojo, me interesa mucho que revisemos esto porque necesito que ustedes vayan construyendo pensamiento crítico. Así que, si se refiere más adelante al punto 4, dejémoslo pendiente, pero usted queda ya comprometido a participar en ese punto. ¿Ya? Ok. Bien. Y también doña Claudia Contuliana bajo su mano. No sé si quiere todavía contribuir con un aporte. Profesor, sí, es que era con respecto a lo que dijo mi compañera también, de que la autora critica que efectivamente al suprimirse las nuevas reformas, en realidad como que no habla nada directo con respecto a eso, sino que son como que no se toma en profundidad estas reformas que se hicieron en el derecho de familia. Ya, bien. Claro, también queda propuesto. Y me quiero quedar también con algo que dijo Fernanda en cuanto a una crítica, y que no deja de ser menos real, este copy-paste de otras realidades jurídicas. Ojo, la realidad jurídica siempre ha resultado también de un análisis de desarrollo social, por tanto, muchas veces cuando se copian normas jurídicas de otros países, lo que se está tratando de copiar también es el constructo social, pero no siempre es aplicable en el mismo lugar donde se quiere adscribir. Entonces, eso es un gran problema, y sobre todo porque justamente muchas veces con una muy mala técnica jurídica y legislativa, lo que se está haciendo es precarizando algunos derechos desde el punto de vista de que quedan conceptos indeterminados o elementos que no quedan fijos, lo que genera justamente o vacíos legales o lo denominada, usted también sabe que no solamente existen vacíos legales, sino que también tenemos normas que entran en conflicto permanente, ¿ya? Y en ese caso estamos frente a antinomias del derecho, ¿ya? Y la pregunta es, ¿cómo damos solución a esos vacíos legales o antinomias?
Si nosotros nos vamos a los constructos orgánicos del sistema de fuentes del derecho, diremos, oiga, ¿sabe que el ordenamiento jurídico no puede tener vacíos legales porque siempre tiene que integrarse? Y busquemos la forma de cómo se integra este ordenamiento jurídico, que es un todo integrado, es un sistema del todo integrado. Por tanto, ahí justamente quizás viene una oportunidad. Si eventualmente llegase por una mala técnica legislativa o porque no es aplicable a una realidad determinada o no regula toda la realidad social, familiar, podemos introducir entonces para poder dotar de contenido a un conflicto jurídico de justamente los principios que informan el derecho a familia, para buscar una solución que no esté dispuesta normativamente. Una oportunidad, ¿no es cierto? Bien, finalmente para cerrar, don Carlos, adelante. Sí, disculpe, era lo que se me había olvidado de la intervención que había hecho, pero con respecto a la primera pregunta, me llamó mucho la atención porque la autora, con respecto al principio de equidad que plantea en su texto, plantea no más bien una crítica teórica, sino que más bien una crítica de carácter práctico, en el sentido de que plantea que el principio de la equidad no se manifiesta mucho en la práctica, sino que para que éste se vuelva más efectivo necesita de más formación cultural que permita tener el conocimiento de los derechos que se pueden ejercer a favor de la familia. ¿Y este ejercicio, en definitiva, quién debería conocerlo adecuadamente? ¿Las partes o alguien más? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién debería conocer y manejar bien todas estas estructuras? ¿Las partes, los integrantes de la familia o alguien más? Yo creo que la sociedad toda. Y quizás de un punto de vista práctico, ¿acaso no los jueces de familia? También. ¿No es cierto? Bien, muy bien, Carlos. Excelente reflexión también. Le felicito. Déjeme, por favor, antes de cerrar la intervención de todos ustedes que han colaborado muy activamente, los felicito nuevamente por lo mismo, creo que tengo una contribución también por chat que estoy tratando de abrir. Escucha que es lento, Teams. Hagamos clases presenciales mejor. Ya, a ver, doña Constanza dice, una de las cosas que plantea la autora es que las reformas que se han generado en materia familiar son muy amplias. Ya, bien. En el sentido de que son hechas desde un punto de vista individual. Bien, ojo con lo que usted acaba de decir, vinculado con elementos que vamos a referir después. Y por eso mismo es que pareciera que cada vez son más lejanas a la cuestión por lo que se convocan, que desde una perspectiva familiar. Muy buena reflexión, Constanza, le felicito, creo que leyó adecuadamente el texto. Bien, y ojo, uno puede estar más o menos de acuerdo con el texto y esa es la idea que se genere. Bien, jóvenes, de no mediar otra intervención, que creo que han habido bastante y sustanciosa, ponemos término